Bueno, hoy en la entrevista de Hechos AM conoceremos los detalles del más reciente informe sobre desarrollo humano en el país, y para hablar sobre ello me encuentro con Carolina Rovira, coordinadora académica del informe, y Jonathan Lewis, representante de UNICEF en el país. ¿Cómo podemos comenzar diciendo, o qué debemos de comenzar diciendo? Mire, este informe sobre desarrollo humano del PNUD, del Sistema de Naciones Unidas, nos viene a confirmar mucho de lo que ya nosotros sabemos, ¿no? Que no hay un país planificado. Hay muchos aspectos importantes que son analizados en este informe. Por ejemplo, yo estaba revisando algunos de los titulares que manejan hoy o que publican hoy algunos de los medios de comunicación. Algunos dicen, proponen ampliar la base tributaria, destaca uno de los principales periódicos de nuestro país. Otro de los titulares dice algo así como las desalentadoras cifras del informe sobre desarrollo humano. Pero también hay otros aspectos. Por ejemplo, en el informe se propone también un nuevo modelo económico, así lo destaca otro medio, y se habla también de la necesidad de invertir más en educación. Se habla de que es necesario invertir el 6% del PIB en educación. Esto significaría más o menos el 20% del presupuesto general de la nación. Bueno, ¿cómo se llama este informe? El informe se llama Imaginar un nuevo país, hacerlo posible, ¿no? Así es que bienvenido, gracias por estar con nosotros, Jonathan. Muchas gracias también, señorita Rovira, por estar con nosotros, o señora Rovira. Señora. Bueno, un gusto tenerle. Bienvenidos. Gracias, buenos días. Comienzo contigo, coméntame un poco sobre estas valoraciones generales que se están haciendo. Más adelante vamos a ir revisando parte por parte, porque sí tengo el capítulo, por decirlo de esa manera, o los boletines que se refieren al tema de El Salvador específicamente. Es un informe, obviamente, que se desarrolla a nivel mundial, pero aquí hay aspectos muy importantes y sería presuntuoso querer decir que en este programa vamos a hablar sobre todo el informe a nivel mundial, ¿no? Sino que vamos a desarrollar el capítulo del Salvador. Claro, fantástico. Bueno, buenos días a ti, Rodrigo. Romeo. Y a Romeo, perdón, y a tus telespectadores. Acá como representante de UNICEF estoy acompañando a los colegas del PNUD, que son los autores principales del informe. Habiendo participado en lo que se llama el Consejo Asesor del informe, llevamos ya casi un año y medio trabajando en lo que es un intenso proceso de reflexión, de análisis, de diagnóstico, recogiendo preocupaciones profundas y bastante serias en relación a cómo realmente se puede construir un mejor El Salvador para su gente. Y por ahí comienzo yo con uno de los primeros mensajes. El informe intenta realmente poner el énfasis sobre la necesidad de que para que el país pueda saltar, hacer un salto dentro del periodo de una generación, en los próximos 20 a 30 años, de categoría de país de renta media baja a país de desarrollo humano alto, que es la intención, que es el deseo de todos los salvadoreños sin duda alguna, habría que entonces hacer algunos cambios bastante radicales y cambios algo revolucionarios en la manera en que hay que posicionar a la gente al centro de todo lo que es el desarrollo social, el desarrollo cultural y el desarrollo económico productivo. Comenzamos con la premisa de que muchos de los países, incluyendo los tigres asiáticos, pero también los países nórdicos a principios del siglo XIX, tomaron una decisión que fue una decisión clave en su desarrollo futuro, que el desarrollo es el desarrollo de un país, tiene que ser el desarrollo de su gente. Eso implica de que las inversiones y las decisiones que se toman de políticas públicas siempre tienen que tener ese norte, que son decisiones orientadas a garantizar una mejor condición de vida para su gente, comenzando desde la primera infancia hasta la adultez y vejez, y que todas las decisiones presupuestarias, todas las decisiones de macroeconomía, etcétera, tienen que ser tomadas con la gente al centro. Eso es uno de los primerísimos mensajes que este excelente informe lanza. No solamente hace un análisis bastante amplio y bastante comprensivo de todos los indicadores sociales, productivos, económicos. Es cierto de que uno podría llevarse un mensaje algo negativo de que todavía no se ha hecho lo suficiente. Esa es la percepción que se tiene, Jonathan, cuando se lee en grandes líneas, digamos, este informe sobre desarrollo humano, pero ¿no? cuando vemos los indicadores, digamos, en una línea basal en los últimos 20 a 30 años, un mensaje que también nos llevamos es el hecho de que El Salvador a lo largo de este periodo ha hecho decisiones de invertir en su gente. Hoy en día hay más niñas y niños en la escuela de que hace 20 o 30 años atrás.
Hoy en día mueren muchos menos niños y niñas antes de llegar a su 5º año de vida de que hace 20 o 30 años atrás. Lo que se está diciendo, sin embargo, es que hay que dar todavía un salto para garantizar, número uno, el derecho universal de todas las niñas y todos los niños y de todas las personas, pero que es la articulación entre diferentes modelos y diferentes políticas que va a garantizar de que El Salvador pueda dar ese salto. Es la unión de la política social, lo que llama el informe la política cultural transformadora, las políticas en el ámbito económico y las políticas en el ámbito productivo. Unidas, en vez de aislarlas en compartimientos, es que el informe propone de que se puede llegar en una generación a que El Salvador pueda... ¿Hay políticas dispersas, por decirlo de esa manera? Algo desarticuladas, pero lo que no significa de que no tengan buen contenido. Estamos proponiendo de que se articulen, de que se hablen más entre sí y que respondan a 3 ámbitos fundamentales que el estudio recoge, que son el ámbito del hogar. Ahí es donde nacen los niños, ahí es donde crecen, ahí es donde se desarrollan. El ámbito de la escuela, el 90% de los niños pasa más del 70% de su tiempo en la escuela, por ende hay que enfatizar ese ámbito. Y en tercer lugar, el ámbito productivo económico. Carolina, le leo textualmente: el mayor obstáculo para el desarrollo de El Salvador no es la falta de diagnóstico y propuestas para resolver sus problemas, sino su resistencia al cambio, especialmente en los ámbitos, valores y códigos de comportamiento de las personas y sus organizaciones. Explícamelo en español, ¿qué significa eso? Resistencia al cambio. Bueno, el informe tiene entre la serie de diagnósticos que hace un diagnóstico de la cultura de los salvadoreños y cómo ciertos rasgos culturales en nuestro país están dificultando que nosotros avancemos en la dirección del desarrollo humano alto, poniendo a las personas al centro. Por ejemplo, el machismo, que deja a la mujer rezagada en los mercados laborales, ¿verdad? De alguna forma, expresiones actuales del racismo que han favorecido que el sector rural esté rezagado de la política pública, con salarios diferenciados, desprotegidos del sistema laboral. Entonces, nosotros también tenemos un sistema político donde prima la polarización, ¿verdad? Y esto se vuelve en contra nuestra cuando no se logra crear acuerdos nacionales. Tenemos una visión de corto plazo a veces, sobre todo en el ámbito de las grandes decisiones de país, ¿verdad? Entonces la propuesta es, bueno, hagamos un acuerdo de nación, miremos hacia adelante, pongámonos claros en cuáles son las grandes prioridades. Ya el señor Luis decía, potenciar a las personas a lo largo de su ciclo de vida, desde la concepción hasta la vejez, no abandonar a las personas en ningún momento de este proceso, es la clave para que el país salga adelante y alcance el desarrollo humano alto. Si mal no recuerdo, este es el 7º informe, ¿no? De país. De país, claro. El 7º informe de país sobre desarrollo humano. ¿Ha cambiado en estos 7 informes el país o se mantiene igual? ¿Cuáles son los cambios que se pueden resaltar, si es que los hay, pregunto, de hace 5 años al 2013 que estamos ahora, Jonathan? Bueno, yo creo que se puede medir el impacto y la incidencia de los informes de desarrollo humano desde diferentes ángulos. Un ángulo podría ser un análisis durante los 7 informes que se han producido, un análisis de todas las recomendaciones de alteración y transformación de diferentes políticas públicas, y ayer hacíamos una reflexión con el equipo del PNUD y es interesante ver de que muchísimas recomendaciones de hecho han sido tomadas en cuenta, muchas de ellas han sido implementadas desde diferentes ámbitos. Como tú bien conoces, los informes de desarrollo humano han tocado diferentes temas. Tiene una característica particular los informes de desarrollo humano que presenta el PNUD, en el sentido de que hay una gran capacidad de identificar los problemas verdaderos que afectan al país y a través del diagnóstico hacer recomendaciones que le compete al Estado determinar y también a la sociedad determinar si las quiere tomar en cuenta o no, o si las quiere implementar. Creo que ese valor que tiene el informe es de que se presentan las recomendaciones de una manera que no son nada antagonísticas. Podrían ser percibidas a veces como críticas, pero en realidad no lo son. Son básicamente saliendo de un equipo de colegas altamente comprometidos,
apoyados y acompañados por un consejo asesor de expertos nacionales e internacionales entendidos en las diferentes materias. Entonces salen recomendaciones que son recomendaciones que unen las mejores prácticas y lo que es demostrable funciona en otros países y que lo sabemos funciona con una realidad salvadoreña altamente y muy bien analizada. Ahora bien, en el caso de este informe en particular, consideramos de que las recomendaciones son recomendaciones muy sabias, son recomendaciones muy pensadas a lo largo de este periodo de tiempo de elaboración del análisis. En mi opinión, yo diría de que se presenta el informe en una coyuntura sumamente interesante, que hay una riqueza de análisis que las principales plataformas presidenciales deberían de tomar en cuenta, y no solamente eso, una vez tengamos una clara definición de cómo se conformará el futuro político del país en los próximos 5 años, el sistema de Naciones Unidas y particularmente el PNUD brinda toda su asistencia y la ofrece para que en ese momento de transición muchas de estas recomendaciones se puedan considerar. Para concluir ese pensamiento, nosotros estamos claros de cuáles son las consecuencias en ciertos ámbitos de propuesta de política pública, de los riesgos y las consecuencias de no hacer nada. Y esto es bien importante que tomemos esto en consideración. Hay recomendaciones relacionadas con la necesidad de ampliar, digamos, la cobertura de educación inicial. Esta recomendación no se hace por el hecho de que mira qué bonito sería que 80% en vez de 54% de niños entre 4 y 6 años de edad estén en la educación inicial. Es bonito, obviamente, pero se hace esa recomendación porque en muchos países que han dado un salto rápido en su desarrollo social, en su consolidación social y en su crecimiento económico, tomaron esa decisión de que invertir en la primera infancia no solamente garantiza la protección del niño, pero también genera rédito económico. Entonces, tiene una lógica, y esa lógica es importante tomarla en consideración. Carolina, la desigualdad, digamos, que se puede ver o se puede marcar desde la concentración que hay o no de la riqueza de un país, ¿no? De cómo se distribuye la riqueza. El presupuesto general de la nación es como la herramienta más importante y la única, creo yo, o la mejor herramienta o la más evidente herramienta para poder hacer una distribución de la riqueza en el país. Pero cuando yo supe que iban a venir ustedes, me puse a pensar, bueno, mire, ¿este informe habla o aborda en determinado momento sobre la concentración de riqueza en el país y cómo esto le afecta realmente al desarrollo mismo del país? Porque si tú, por ejemplo, tienes concentración de riqueza, pues obviamente hay una marcada, ¿no?, desigualdad de ingresos en el país. Hay una marcada diferencia entre los que no tienen y los que tienen. ¿Se aborda este punto en el informe sobre desarrollo humano, sobre todo porque recientemente, si tú te recuerdas, se dio a conocer un informe de una institución internacional también donde se hablaba que 12 o 14 familias de El Salvador estaban dentro de las más ricas o tenían concentrado un buen porcentaje de la riqueza de El Salvador? Más bien, a lo que a nosotros nos interesa no es hacer un diagnóstico de la repartición de la riqueza en el país, sino ¿Por qué que no es importante eso, perdona? No es que no sea importante, sino que nuestro foco de análisis es qué habría que hacer, dado que existen brechas, dependiendo de la realidad en la que uno nace, ¿verdad? Unos tenemos más oportunidades que otros. ¿Qué habría que hacer desde la política pública, desde la actitud ciudadana, para que los que nacen con menores oportunidades, por su lugar de origen, por la escuela a la que asisten, etcétera, cierren la brecha desde el hogar hasta el mercado laboral para poderse insertar en mercados laborales compitiendo justamente en la carrera, ¿verdad? Porque lo que nosotros estamos postulando, como ya decía Jonathan, es si yo no invierto en los niños, cuando estos niños llegan, si ellos han nacido con menos oportunidades que otros, cuando estos niños llegan a los mercados laborales, llegan ya con muchas desigualdades, no han desarrollado sus talentos porque su mamá no comió bien, porque fueron a una escuela que no tenía toda la infraestructura necesaria para potenciar toda su inteligencia, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las inversiones clave que del Estado se deben hacer para que efectivamente las brechas de oportunidad que existen por las realidades en las que todos nacemos, ¿verdad?, se vayan cerrando a lo largo de la vida de las personas? Ese es para nosotros el foco, no es hacer un diagnóstico de que unos tienen más y otros tienen menos en
situación en la Decía situación no es que no sea importante, No ¿por es qué que no no es sea objeto? importante. Tiene que ser objeto de un estudio como esto porque al final es determinante también para el desarrollo de un país la concentración o no concentración de la riqueza. Es por el foco de análisis. A nosotros nos interesa el desarrollo humano de las personas, ¿verdad? Entonces, la desigualdad existe. ¿Cómo podemos hacer para que esa desigualdad se vaya reduciendo sin quitar a unos para dar a otros? Porque no se trata de ser Robin Hood, sino que cómo tienen que ser las inversiones clave para que los impuestos sean bien utilizados, a dónde hay que poner esa plata. Ese es nuestro énfasis, ¿verdad? Eso va a ir cerrando las brechas y va a ir reduciendo la desigualdad sin que el foco sea la desigualdad en sí misma, la desigualdad de ingresos. Sobre el tema específico de educación y las políticas sociales que ha desarrollado este gobierno, hay distintas políticas que ha desarrollado, no quiero decir que sean articuladas, pero hay políticas sociales que se han desarrollado, por ejemplo, este tema o programas, ¿no? Por ejemplo, este tema del vaso de leche, los uniformes, los paquetes escolares, la pensión universal, todos estos programas que se han desarrollado, ¿no han tenido un impacto significativo en la mejora educativa del país? Más allá de la necesidad del 6% del presupuesto para educación. Claro, en primer lugar es importante resaltar de que el análisis del estudio no es un diagnóstico del desempeño de la administración actual. El estudio, de hecho, hace un análisis con una línea basal histórica impresionante, o sea, desde los primeros datos disponibles relacionados con el sistema educativo en el país. Entonces, primero destacar que no se trata de un diagnóstico de la administración actual, se trata de un diagnóstico del país, las decisiones que se han tomado. Donde son importantes las políticas públicas y los programas. Usted me pregunta, ¿ha tenido un impacto el vaso de leche en la cobertura, en la calidad educativa? ¿Ha tenido un impacto, digamos, el programa presidencial de uniformes, zapatos, etcétera? Sin duda alguna ha cambiado la vida de muchísimos niños en el país. ¿Por qué? Porque antes es muy probable de que existían niños que no tenían la oportunidad de poder ir a la escuela o aprender bien en la escuela porque llegaban con hambre a la escuela. Está comprobado neurológicamente de que el cerebro se desempeña peor o menos idealmente cuando el niño tiene hambre de que cuando el niño no tiene hambre. Entonces hay que satisfacer necesidades básicas. En este momento yo diría que posiblemente necesitamos más datos y más información para poder establecer un verdadero vínculo entre estos programas que son necesarios. Yo cuando fui a la escuela pública hace... No quiero aquí revelar mi edad, pero a mí me daban un desayuno gratuito. Era parte de la política pública. Muchas personas aquí en El Salvador saben asociar el tema del vaso de leche actualmente porque han podido en tiempos pasados también beneficiarse de este tipo de intervención. Pero más datos son necesarios para poder hacer un vínculo y una conclusión entre la oferta de estos programas y el aumento de la calidad de la oferta educativa. Y eso todavía no tenemos datos, digamos, independientemente verificables a través de estudios y evaluaciones. Por lo general, lo que sí sabemos es de que si se continúan esas intervenciones durante cierto tiempo, si las intervenciones también están basadas y predicadas sobre un concepto de costo-eficiencia, que es importante para un país atravesando la consolidación fiscal, como la está atravesando El Salvador en este momento, para poder entonces eventualmente llegar a esa conclusión, definitivamente apoyó y aportó al mejoramiento de la oferta, de la calidad de la oferta educativa. Carolina enfatizó un punto que a mí me parece que es muy relevante. El estudio, aparte de hacer recoger los datos disponibles, las estadísticas, también consultó a muchísima gente. Estudios focales, grupos focales, aproximadamente creo que 4.500 personas, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, en todo extracto de vida, desde diferentes realidades del campo, de la ciudad, etc. Y ahí yo creo que lo que la gente está diciendo es bien importante. Y la gente no está diciendo de que esté mal de que existan ricos y que existan pobres. Porque la gente es sabia, conoce que es una realidad. La gente tampoco está diciendo quítale a los pocos para darle a los muchos. Están diciendo dennos oportunidades. Queremos que mi condición de mujer no altere mi futuro posible en este país. Queremos que mi condición de niño o niña nacido en zona rural no afecte
mi capacidad de poder aportar al país. Y ahí es donde es que estamos viendo verdaderamente es que las brechas que se dan entre los quintiles más ricos y los quintiles más pobres tienen que ver más con situaciones donde ciertas políticas han dado la impresión de que se favorecen algunos más de que se favorecen. ¿Y quién es el llamado a reducir esa brecha, Carolina? Es decir, ¿qué medidas pues, ¿verdad? Hay que desarrollar, hay que impulsar para reducir esa brecha de la cual está hablando Jonathan? Bueno, el llamado es a toda la ciudadanía, a toda la sociedad, tanto a la clase política que tiene que llegar a un acuerdo para focalizar las políticas. Más bien, el informe habla incluso de conceptualizar las políticas de otra manera, ¿verdad? De esta manera integrada, enfocándose en los 3 grandes ejes que son lo cultural, lo social productivo, lo económico inclusivo. Pero también la ciudadanía que tiene que dejar de ser tan tolerante, ¿verdad? Con estas brechas, tiene que estar dispuesto a solidarizarse, a participar políticamente para empujar políticas que no nos favorezcan solo a nosotros, sino a la sociedad como un todo. Entonces es un llamado a la sociedad salvadoreña en general. Yo insisto sobre este tema, ¿no? Sobre la desigualdad que existe entre unos sectores y otros, porque me parece que es un componente importante para lograr una sociedad más justa. Por eso preguntaba, no es mi propósito juzgar o indagar si ustedes están juzgando o no una administración o no, sino más bien poner el bisturí sobre ese punto, ¿no? Donde se tiene que responsabilizar a alguien más o hablar más específicamente y no ser tan genérico cuando dice, mire, a toda la sociedad, o hay que decir, mire, obligatoriamente aquí hay que pasar por un tema que probablemente no les compete a ustedes, pero digo, obligatoriamente aquí hay que buscar de dónde sacar más plata, ¿verdad? Porque al final no se pueden impulsar las políticas públicas, no se pueden construir más escuelas, no se pueden llevar más servicios básicos a las comunidades, no se puede ampliar la cobertura educativa si no se tiene el dinero necesario. Entonces, ese tema tiene que pasar, el análisis tiene que pasar por dónde es que hay que encontrar los fondos, ¿no? Para poder desarrollar esas políticas públicas. Y ahí es donde entra el tema de elevación fiscal, la ilusión fiscal y el otro que ustedes han tocado, que es la ampliación de la base tributaria. Claro. Bueno, hagamos la pausa. Si quieren, cuando regresemos hablamos un poco más de eso. Volvemos. Sí tocaron esa parte, ¿verdad? La ampliación de la base tributaria. Muy bien, estamos de regreso. A ver, dice, la política pública es un instrumento clave para transformar la sociedad salvadoreña dice, de bajo nivel de desarrollo humano a una que genere bienestar, ¿no? Eso es lo que dice parte de este informe. Para poner en marcha esa transformación es necesario que los liderazgos políticos, sociales, salvadoreños reenfoquen la manera en que se ha venido concibiendo, desarrollando precisamente la política pública. Nos fuimos a la pausa, Jonathan, hablando un poco sobre este tema, sobre la necesidad de ampliar de alguna manera, bueno, tú dices el enfoque es hacia las personas, pero como consecuencia esto podría llevar a la ampliación de la base tributaria, pero lo que ustedes están analizando es cómo el informal o el sector informal se puede volver formal, ¿no? Para que pueda tener mejores oportunidades. Esto como consecuencia, decía yo, lleva a la ampliación de la base tributaria y por consecuencia a más ingresos al Estado y el Estado puede tener, bueno, es el famoso círculo virtuoso que se llama de alguna manera. O sea, nuevamente reiterando de que lo que el informe plantea es de que concentrar la inversión en las políticas públicas en la gente genera esa posibilidad de que El Salvador pueda dar ese salto de país de renta media baja a un país de alto desarrollo humano, que es el deseo de todos, y que esa inversión humana la hemos visto en otros países dando esas posibilidades. Eso nos lleva a la conclusión de que si existen brechas que son verdaderas, son reales, nadie se las está inventando, estadísticamente hemos comprobado de que si usted invierte más en mujeres y en su educación, hay más probabilidades de que menos niños mueran en sus hogares, de que más niños vayan a la escuela, y todos tenemos que llegar a la conclusión, eso es bueno y es necesario. Sin embargo, para cerrar esas brechas también tenemos que hablar de la financiación del desarrollo.
Y el estudio acá dice una cosa que es importante hablando ya del tema tributario. La carga tributaria en El Salvador, si bien ha alcanzado el mayor valor que se ha experimentado desde el 2000, ya se hicieron reformas tributarias los últimos 2 años, pasó de aproximadamente 11% a 15.4% el año pasado, aún está muy por debajo del promedio latinoamericano. ¿Y el promedio latinoamericano es de? Entiendo de que en algunos países oscila entre el 18 y el 21%. Por otra parte, en términos generales, las proporciones promedio de impuestos directos e indirectos sobre el total de ingresos tributarios han permanecido por más de 3 décadas en torno a 30 y 70% respectivamente, fomentando la regresividad del sistema, contrario a los esfuerzos en otros países latinoamericanos. Entonces, 2 cosas ahí. Número 1 es de que a pesar de los avances en aumentar en casi 4 puntos porcentuales la colecta tributaria, todavía es insuficiente para poder responder a los grandes desafíos que tenemos. Y ahí es donde el país tiene que ponerse de acuerdo sobre la necesidad de que aumentar la carga tributaria no se traduce automáticamente en cobrarle más a los ricos y cobrarles menos a los pobres. Es el concepto de que la generación actual y la generación venidera tiene que tomar conciencia de los sacrificios y los compromisos que tienen que tomar para garantizar de que la futura generación de niños, niñas y adolescentes en este país sean los verdaderos motores de ese crecimiento económico y de ese salto de país de renta media baja a de desarrollo humano alto. Y consideramos de que la regresividad en el sistema tributario puede convertirse en un sistema progresivo a partir de un acuerdo nacional de la necesidad. Miren, si usted aumenta en 1% la carga tributaria únicamente, se pueden generar suficientes millones de dólares adicionales que podrían traducirse en más empleo digno, empleo productivo, más cierre de brechas, etc. Nuestro desafío entonces a la sociedad salvadoreña es, eso no es una buena cosa. No es positivo que solamente con 1% adicional se puedan generar los recursos para poder cerrar esas brechas y generar esas oportunidades. Digamos, del 13 al 14% del IVA, por decir algo. Bueno, digo, puede ser ese impuesto, pues, o sea, puede ser aumentar ese o un nuevo impuesto que sea el 1% de cobrar algo, ¿no? A eso se refiere específicamente. A eso se refiere. Ahora, ¿el país está en capacidad, según el análisis de ustedes, para poder soportar este aumento de una carga tributaria? Bueno, una de las... Sobre todo la clase media, pues, porque claro, de repente la clase media es la que carga con todo esto. Una de las cosas interesantes que tiene el enfoque de este informe es que no podemos ver las políticas de manera aislada. Aumentar la carga tributaria sin, por ejemplo, generar los 100.000 empleos decentes que tenemos que generar anualmente sería asfixiar a la gente, ¿verdad? Aquí es un tema de dónde hay que poner, qué puntos clave hay que tocar para que las políticas al unísono nos lleven hacia el bienestar. Una política fiscal aislada no va a cambiar la realidad de los salvadoreños. Una política laboral sumada a una política fiscal puede funcionar, ¿verdad? Junto con una política educativa y una política de salud, una política que... Es el plan de país. Exactamente, exactamente. Pero seguir pensando en que sectorialmente vamos a solucionar las cosas porque cobramos más acá, porque ponemos un poco más de dinero allá, eso es lo que el informe aborda enfáticamente. Hay que cambiar esa perspectiva. Hay que ver el país como algo sistémico y las personas como la fuerza viva dentro de ese sistema, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros tocamos un punto, como por ejemplo el tema fiscal, que es un tema tan sensible y tan delicado para la realidad diaria de las personas, lo estamos afectando, así como están las cosas hoy. Sin embargo, si nosotros generamos 100.000 empleos decentes, pues esa gente va a tributar su renta y sin necesidad de tocar el IVA, pues nosotros vamos a generar más recursos. Pues si la gente debe estar viendo en ese momento y dice, bueno, sí, eso es importante, ¿no? Reactivar la economía, generar los 100.000 empleos decentes. La pregunta es, y es donde creo yo que lo han encontrado la clave los dirigentes de nuestro país, ¿cómo generar esos 100.000 empleos decentes? Claro. Porque si tú hablas ahora de una carga tributaria mayor de 1 o 2 puntos, o sea, la gente de repente dice, espéreme, si la situación de los jóvenes en el país, según lo dice el diagnóstico, es complicada, ¿no? Muchos jóvenes no terminan ni ingresan a la universidad,
no tienen ni un empleo formal y les estamos hablando de alguna manera de la carga tributaria, de aumentar la carga tributaria. Entonces, pero hay como una especie de incoherencia, ¿no? Exacto, en ahí esto. yo creo que son dos puntos fundamentales. Estos 100.000 empleos que se están recomendando se generen, también pasa por un cambio de paradigma de pasar gradualmente de la informalidad laboral a la formalidad laboral, ¿no? Porque mientras más informal sea el sector productivo en el país, menos capacidad hay para que el Estado pueda beneficiarse de esas personas que trabajan. En segundo lugar, el informe invita al país a analizar lo siguiente. Ese sueño de que el Estado no debería de cobrar impuestos y que el mejor Estado es aquel que no cobra impuestos, es una perspectiva que invitamos al país a reconsiderar y que podría ser sustituida por la voluntad que tienen muchas personas en el país y lo preparados que están de poder aportar un poquito más en carga tributaria siempre y cuando el Estado demuestre la capacidad de un buen uso y un transparente uso de esa recaudación adicional. Esto es bien importante y es un desafío también para el Estado, que no se trata únicamente de recaudar más. De recaudar más, pero básicamente se trata de una responsabilidad compartida. Y esa responsabilidad compartida que puede pasar el ciudadano y las empresas también, aportar un poco más siempre y cuando el Estado tenga la posibilidad de demostrar esa recaudación adicional, la hemos utilizado de esta manera y vean ustedes los resultados que ha generado ese uso transparente, eficaz y más eficiente de estos recursos adicionales. Hemos podido recortar brechas, hemos podido generar más empleos productivos, hemos podido garantizar de que más niños vayan a la escuela y hemos podido garantizar una evolución progresiva hasta este Estado y esta sociedad que está centrada realmente en construir políticas donde la gente esté al centro y que van a ser siempre las preocupaciones de la gente que van a ser el motor verdadero de las políticas, sea en el sector económico, en el productivo o en lo social. Carolina, en términos generales podríamos decir, mire, yo creo que con la experiencia que tienen los políticos de nuestro país y los dirigentes de nuestro país, podríamos decir, mire, esto ellos ya lo saben desde hace ratos, ¿no? Esto ya lo conocen desde hace ratos, que es necesario tener un plan de país, que es necesario invertir más en salud, en educación, incluso en seguridad pública, que es necesario dar seguridad jurídica al país y promulgar leyes que permitan la reactivación económica desde la Asamblea Legislativa. La pregunta que uno se hace es por qué, como si ya lo saben, ¿por qué es tan difícil? ¿Qué es lo que evita que haya una buena sentada, como he dicho en varias ocasiones, que haya una determinación firme en crear un plan de país? ¿Cuáles son los obstáculos que están por en medio de todo esto? ¿Cuáles son los obstáculos? Bueno, desde el informe lo que nosotros hacemos es el análisis que yo le comentaba a Romeo de la cultura salvadoreña, entre ellas la cultura política, ¿verdad? Que nos ha acostumbrado a ser extremadamente cortoplacistas. Somos personas muy cortoplacistas y entonces, aunque sepamos que largo plazo importa, en el caso de la política, por ejemplo, tiene un rédito, está en los periodos electorales, ¿verdad? Que no es un problema de los salvadoreños, sino que es una realidad del ciclo político en general. Entonces, bueno, tendemos a funcionar a través de esos incentivos, ¿verdad? Viene la siguiente campaña y hay que pensar en esa campaña y en los votos de esa campaña y es más difícil proyectarnos, y en esto la cultura nos juega en contra, en una perspectiva de 25, 30 años plazo. Entonces la invitación desde este informe es eso, trascender los intereses que todos tenemos, tanto los políticos como la ciudadanía en general, por diferentes incentivos que ¿Y este cada uno ambiente tiene, político ¿verdad? electoral podría ser al final más dañino que beneficioso para un país? Si lo enfocamos de esta manera, por supuesto, pero la invitación que nosotros hacemos es aprovechemos este ambiente donde hay que reflexionar, donde la ciudadanía tiene que pensar a quién le va a dar su voto, por qué quiere votar, ¿verdad? Cuáles son las propuestas que va a apoyar, etcétera, donde los políticos tienen que enfrentar a la ciudadanía y ofrecer cosas con sustancia, ¿verdad? Propuestas con sustancia, nosotros lo vemos como una oportunidad. Es un momento para caminar hacia adelante, para ver hacia el futuro, no hacia los próximos 5 años, sino hacia los próximos 25, ¿verdad? Lo hemos hecho en el pasado, logramos la paz
a través de un acuerdo nacional con dos fuerzas que eran extremadamente antagónicas al punto de haber llegado a una guerra, ¿verdad? Creemos que tenemos la capacidad dentro de nosotros para lograr nuevamente un gran acuerdo. Okay. Es posible, definitivamente yo creo que hay que reconocer, en relación a lo que hay que hacer, a mí me parece que hay bastante claridad sobre eso. En los tres ámbitos de transformación de políticas públicas que el informe propone, a mí me parece que hay bastante claridad de lo que funciona bien y lo que no funciona tan bien. Para responder a tu pregunta claramente, acá rescato nuevamente un elemento importante del informe y dice, la demanda de cambio está sobre la mesa. Y la ciudadanía demanda ir más allá de fundamentos ideológicos y llegar a acuerdos prácticos. O sea, en otras palabras, se está presentando un momento que es ideal para como si fuese un segundo proceso de acuerdos nacionales. Y estos acuerdos nacionales son aquellos que básicamente están exigiendo que tomemos decisiones y se planteen las posibilidades para que las decisiones de políticas públicas sean decisiones de muy de largo plazo, que sobrevivan los diferentes cambios en la alternancia política, que es un elemento importante para la democracia del país, pero lo que hemos visto a lo largo de los últimos años es de que las políticas públicas, las buenas iniciativas, no siempre sobreviven a la alternancia política. Y esto pone en riesgo la continuidad y la sostenibilidad de las acciones. Esto es como ir dando tumbos, ¿no? En cuanto a políticas. O sea, y muchas veces quien sufre más con la insostenibilidad de las políticas públicas no son los partidos políticos, son las personas las que sufren más. Por lo que tú estás leyendo, ¿lo ideológico no le importa mucho a las personas? Consideran que por lo encima ideológico... de eso, quieren que se les resuelva su necesidad. Lo ideológico es importante, no estamos la gente no dice de que no es importante que la gente no tenga valores y cultura ideológica. Lo que están diciendo es, pongamos eso de lado, por un momentito solamente, y garanticemos que se abre el espacio para poder conversar sobre lo que verdaderamente aflige a la gente. Y lo que aflige a la gente no es necesariamente un debate ideológico, es un debate práctico sobre cómo puede el Estado garantizar de que yo esté bien hoy, porque estando yo bien hoy, mi vecino está bien también. Y cómo garantizar de que mis niños puedan estar mejor en el mañana. Carolina, todos los estratos sociales son importantes en una sociedad, ¿no? Ya hablamos de la parte de lo importante es que los niños tengan acceso a la educación, que se les mejore la infraestructura, que tecnológicamente estén cada vez más cerca, porque esto de que los niños accesen a la tecnología creo que es un reto importantísimo ahora. Sabemos que es importante los adultos mayores, pero quiero hablar del otro estrato que no hemos abordado mucho durante la entrevista. La esperanza que le genera a los jóvenes este país. ¿Hay o no hay esperanza? ¿Sienten ellos que este país es posible o que es un país, perdona que utilice el término, no sé si algún partido lo utilizó, pero no lo voy a hacer con esa intención, si este es un país para generar oportunidades o de oportunidades? En términos generales, estadísticamente y desde los hallazgos cualitativos, ¿verdad? La juventud se siente estancada en El Salvador, pero tienen mucho optimismo. O sea, los jóvenes confían en que el futuro puede ser diferente, aunque la estadística les muestra lo contrario, ¿verdad? Pero tienen dentro de sí una fuerza importante y eso es lo que hay que aprovechar. O sea, nosotros no tenemos una juventud desmoralizada, todo lo contrario. Es una juventud con muchas ganas de salir adelante y lo que necesitan es esa oportunidad. Quizá por el mismo hecho de ser jóvenes, porque claro. Te iba a preguntar sobre la base de qué es que ellos se sienten esperanzados, ¿no? Porque la mayoría de jóvenes ahora lo que tienen a la vuelta de la esquina es una inseguridad, por ejemplo. Vas a un lugar a pedir trabajo y te es complicado porque no tienes experiencia, etcétera, etcétera. Entonces digo, sobre la base de qué es que estos jóvenes se sienten motivados a pesar de que es un país que no le genera mucha esperanza. Pues complementando lo que dice Carolina, que es muy verdadero, al contrario de muchos países que están entrando en una nueva fase de su desarrollo industrial, países europeos que están llegando a una situación en su base demográfica que la población en vejez, llegando a la edad de jubilación, ya está sobrepasando a la población joven. En el caso de El Salvador, tenemos un fenómeno interesantísimo que es que el bono demográfico, que implica de que cada vez más, y ese bono se cierra en el 2045,
¿no? Cada vez tenemos una población económicamente activa pero que muy joven. Y esa es una oportunidad tremenda para El Salvador. Ese bono demográfico, al cerrarse en el 2045, a partir de ahí comenzamos demográficamente en una situación donde ya estas personas comienzan a entrar en el tercer ciclo de vida. Van a ser adultos y se van a comenzar a jubilar. El Salvador, si no reconoce, número uno, de que está en bono demográfico, y número dos, cómo aprovecharse de ese bono demográfico, va a perder una tremenda oportunidad. Pero para que esa oportunidad se convierta en producción de resultados visibles para el crecimiento económico, para la consolidación social, hay que responder a un elemento que los jóvenes están diciendo, y es: ayúdame a no tener que emigrar y salir del país, y ayúdame a quedarme en el país para poder aportar al crecimiento de este país. ¿Y qué implica eso? Implica de que la educación, particularmente la educación media para los adolescentes, no nos recordemos, 7 de cada 10 adolescentes no concluyen la escuela, la educación media. Claro, por lo tanto están menos capacitados para enfrentar. Hay cuestiones asociadas futuro, ¿no? con la oferta, o sea, hay menos oferta de infraestructura en la educación media de que hay en la educación básica, entonces hay que ver ese tema urgentemente, y hay que ver el tema de que los adolescentes están diciendo: hagan la educación más relevante para nosotros, o sea, háganla más necesaria y más inteligente para nosotros, para que podamos aprender cosas de relevancia y para que podamos tomar esa decisión de no tener que salir del país. Son 60.000 personas, entiendo, en la última década que se han ido del país, mayoritariamente personas que están en ese rango de edad del bono demográfico. Parte de nuestro gran capital, que es este bono demográfico que tú estás diciendo, se está yendo del país, está emigrando de este país, y otros están siendo absorbidos por el fenómeno de las pandillas, ¿no? Que al final, como consecuencia de no tener una oportunidad en la comunidad, etcétera, de no tener acceso a la educación, de no tener acceso a la salud, a los servicios básicos o a un empleo, pues terminan siendo absorbidos por este fenómeno también. Exactamente, de las pandillas. sí, eso es cierto. Estaba leyendo este titular que decía, por ejemplo, mira, los fenómenos de la inmigración y las pandillas son el espejo de una sociedad con políticas públicas fallidas. Cuando fallan las políticas públicas, que es lo que estamos hablando, pues obviamente encuentra eco la inmigración y el tema de la delincuencia, por decirlo de esa manera, o las pandillas, ¿no? Por decirlo así. Bueno, sí, en términos de la inmigración, el informe tiene un capítulo muy interesante, donde la gran conclusión es que en El Salvador migran todos, independientemente del estrato social en el que se encuentren. Hay personas que le pierden la fe al país y van a buscar ya sea oportunidades de supervivencia cuando se migra desde la pobreza, o bien oportunidades para el ejercicio libre de la ciudadanía, para ver a sus hijos crecer con mayor seguridad de entorno cuando se migra en una situación de privilegios. Por otro lado, con el tema de las pandillas, lo que nosotros analizamos es cómo este fenómeno, que normalmente se enfoca desde una perspectiva de seguridad, está quitándole potencial transformador a estos ámbitos clave que son el hogar, la familia y el mercado laboral. Y la verdad que lo que descubrimos es que lo está transformando. El hogar se está transformando porque hay hogares a donde hay jóvenes asociados a las pandillas y todo el hogar tiene que tomar decisiones alrededor de eso. La decisión más trágica en términos sociales es que el hogar se vuelva cómplice, ¿verdad? Por ejemplo, del fenómeno pandilleril. La escuela, muchas escuelas donde hay pandilleros estudiando, o más bien transforma el hogar, la escuela, la comunidad. La comunidad, la escuela ya no es un lugar de protección para muchos jóvenes que están optando por desertar por miedo a la pandilla. Los profesores están perdiendo herramientas para transmitir valores, etcétera, cuando tienen que lidiar con el fenómeno pandilleril dentro del aula. Y finalmente el mercado laboral, que una de las cosas que más preocupan de lo que se encontró en el estudio es que se está generando una suerte de discriminación todavía mayor hacia los jóvenes, porque aunque es una minoría, los jóvenes que están afiliados a pandillas, porque cuando uno piensa en el bono demográfico, como dice Jonathan, sí, claro, la cantidad de jóvenes que tenemos, los jóvenes afiliados son minoría, pero los empresarios y la gente que contrata jóvenes tiene miedo.
Entonces este fenómeno está transformando también las oportunidades laborales. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a escuchar a través de las redes sociales algunos comentarios sobre lo que ya se conoce sobre este informe sobre desarrollo humano del PNUD. Volvemos. Y ahí sí no veo yo mucha claridad, fíjate. Muy bien, vamos a conocer algunas de sus opiniones y comentarios a través de las redes sociales. José Stanley Romero dice: la falta de objetividad, demasiado parcial, no es coherente con otros resultados. Esto en cuanto al informe. ¿Cómo piensa el PNUD ayudar a nuestro país para que haya más desarrollo humano en corto plazo? Y cómo evitar, una segunda pregunta, que más jóvenes se sigan uniendo a grupos delincuenciales. Esas son las dos interrogantes que presenta Roberto Salazar. Los derechos humanos que han hecho después de los acuerdos de paz, pregunta. Se necesita educación, empleos, menos corrupción. Solo así se puede ir recuperando el país. José Polanco. También acá en Twitter tenemos otras opiniones. Por ejemplo, dice Onipantropia, dice: aumentar la carga a todos, pero si alguno ni empleo tienen, trabajamos en el negocito de la familia, si los salarios en el sector privado son de hambre y las violaciones laborales son constantes, ¿y eso qué? O sea que los pobres debemos seguir pagando más y los que tienen más ni deben aportar, dice, más a este país. Porfirio dice: informe PNUD no incluye concentración de riqueza como factor adverso en el desarrollo. Pero ¿cómo es posible que se diga que no se debe tocar ni cambiar la distribución de la riqueza? Es lo que asegura este televidente. También Romeo, por ejemplo, está _Chávez, dice: ejemplo claro, todas las obras para el tráfico que se están haciendo dentro de otros 10 años se harán de nuevo, ya verán. En esencia quieren clavarnos más impuestos y a los mismos de siempre, y al final se los roban o disfrutan aquellos, es lo que dice Vandelix. Romeo, regreso contigo. Gracias, Roxana. Carolina, igual, ¿no? Al final ya tenemos un poco de tiempo, pero vamos a permitir que ustedes puedan responder algunas de estas interrogantes. Bueno, yo una de las cosas más fuertes que vi ahí es el tema impositivo. Nosotros no estamos diciendo que hay que cobrar más impuestos. Nosotros estamos diciendo hay que invertir en la niñez, hay que crear educación de calidad, hay que crear trabajos en condiciones dignas, lo que implica cambiar la cultura empresarial. Ahí alguien hablaba de salarios muy malos. Por supuesto, hay que cambiar la cultura empresarial y empezar a pagar salarios justos, hay que crear una red de protección para la vejez. O sea, estamos hablando de proteger a la persona a lo largo de su ciclo de vida, ¿verdad? Que eso necesita recursos, y esos recursos habrá que generarlos, por un lado, volviendo más eficiente el gasto actualmente, dejando de gastar superfluamente, que sabemos que sucede. Habrá que, si se generan más empleos formales, esas personas van a colaborar al sistema, fisco, ¿no? al sistema fiscal, exactamente. Si hay personas o empresas evadiendo, pues habrá que cerrar esas brechas de evasión. Es decir, no se trata de cobrar más impuestos, se trata de ampliar la recaudación, y ampliar la recaudación se logra a través de diversas medidas, ¿verdad? Pero lo que nosotros estamos proponiendo es que la persona se ponga al centro, que se lleven las personas a nivel de desarrollo humano alto, y eso tiene nombre y apellido en términos de las intervenciones que hay que priorizar en niñez, en el sistema educativo, en protección del hogar, en cambiar condiciones laborales, etcétera. Claro. No, me parece que Carolina ha tocado los puntos álgidos ahí. Consideraría de que cuando el análisis lleva a la conclusión de que más recursos son necesarios para fundamentalmente darle sustento a este tipo de cambio de paradigma, lo que el informe aboga es de que los recursos se usen de la manera más transparente posible, con eficacia y eficiencia, y con la garantía de que se pueda retroalimentar a la sociedad sobre cómo es que se utilizan esos recursos para llegar a esos resultados. Ahí hay otra parte, sin embargo, y es que es necesario que el concepto de la exigibilidad y la controlaría ciudadana
también se fortalezca para que en un ejercicio de construcción de democracia la gente tenga capacidad de poder decir, retroaliméntame. Dime cómo se han utilizado estos recursos adicionales para este proyecto de consolidación de país. Finalmente hay una preocupación que se nota en las redes sociales, es qué hace el PNUD o por así decir, qué hace el sistema de Naciones Unidas. Y aquí yo creo que hay que clarificar una percepción de que no vamos a ser nosotros o las agencias del sistema de Naciones Unidas que va a desempeñar un papel sustitutivo. No somos los que vamos a salir e implementar. El sistema de Naciones Unidas, particularmente en países de renta media como El Salvador, tenemos una gran obligación de acompañar al Estado a través de este tipo de análisis profundo, detallado y propositivo en la identificación de soluciones. Y a mí me gusta mucho este concepto de que en el sistema de Naciones Unidas se pueda plantear como un buscador y un solucionador de problemas. Apoyamos a los países a que no se queden estancados y que con los laureles, pero que propositivamente y todos los días el sistema de Naciones Unidas pueda apoyar a los países a buscar problemas. Si ayer ya solucionamos uno, hoy busquemos otro problema que afecta al país. Y una vez identificados esos problemas, apoyemos en la identificación de la solución. Eso es lo que hace este tipo de informe. De una manera ¿Es un apoyo técnico? Es un apoyo técnico, es un apoyo de acompañamiento, es un apoyo de decirle a los gobernantes, al país, a su gente, estamos aquí al lado de ustedes. Pero al final de cuentas, no somos nosotros los que vamos a hacer. Claro, cuando, por ejemplo, cuando este informe o cuando se pregunta, ¿no? Por ejemplo, mire, nos están diciendo que nos van a cargar con más impuesto, el 1% del IVA. Lo que se está diciendo es que es necesario mejorar la carga tributaria, que es necesario recaudar más fondos, ¿no? ¿Qué medidas hay que tomar? Pues obviamente es la decisión que tendrá que hacer cada uno de los gobiernos. Hay muchas cosas que se pueden hacer sobre este tema de mejorar la carga tributaria o la recaudación fiscal. Una de ellas es la evasión, la elusión, y la otra podría ser, pues esto, ampliar la base tributaria. Generar 100.000 empleos decentes no es de la noche a la mañana, pero esos empleos de alguna manera ya están ahí. En el centro de San Salvador hay una buena cantidad, digamos, un sector muy amplio que tiene buenos ingresos y que están en el sector informal. Lo importante sería entrarles, estas personas entrarlas al sector formal para que puedan tributar como deben de tributar en el sistema y pueda recaudar el fisco más fondos, ¿no? Y ahí es donde comienza este círculo virtuoso del cual hemos estado hablando, de que si hay más plata, pues se puede construir, desarrollar políticas sociales, construir escuelas, construir unidades de salud, llevar estos programas a las comunidades en donde más se necesita. Eso creo que es el punto para explicar un poco esto. Bueno, muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Gracias, Carolina, también por habernos acompañado. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en breve, ya para el cierre, nada más de Hechos AM.